Muchas gracias por asistir a esta mesa. Y bueno, tenemos un panel de expertos que nos van a alumbrar, y no solo alumbrar, sino explicar cómo desde las diferentes áreas de la Administración Pública española pues se enfrentan a estos riesgos, ciberriesgos, de infraestructuras críticas civiles en tiempos de guerra. Cuando hablamos de infraestructuras críticas, según la Ley 8/2011 de 28 de abril, se establece cualquier infraestructura que pudiera generar un daño a la seguridad nacional. Pero cuando hablamos de la sociedad civil, muchas veces no sabemos si los colegios, por ejemplo, los hospitales privados, las pequeñas empresas o incluso las administraciones privadas pequeñas están en suficiente nivel de protección en temas de ciberseguridad. En mi opinión, no. En mi opinión, la cultura de seguridad cibernética como cultura de defensa o de inteligencia se queda bastante limitada. Y eso es uno de los planteamientos que a lo mejor luego haremos a los ponentes, el por qué la sociedad española, la sociedad civil, las empresas privadas incluso, no son capaces o tienen dificultades a la hora de llegar, no a la Administración, porque está abierta, sino a las herramientas o al convencimiento de que la sociedad institucional, el Estado, puede ayudarles. Y para eso tenemos a Rafael García, comandante, mando conjunto de ciberespacio, a Guillermo Fernández, jefe de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, a José Luis Pérez, director del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, del CNPIC, famoso, y Javier Candao, de jefe del área de ciberseguridad del Centro de Criptología Nacional, CERN. Empezamos por el orden que viene aquí en el papel, si les parece muy bien. Mi comandante, pues le cedo la palabra, por favor. Pues muchísimas gracias, buenos días a todos y bueno, en primer lugar quería dar las gracias a INCIBE por darnos la oportunidad de estar aquí en León y participar en estas jornadas de NISE. La verdad es que si entramos en el tema, simplemente con el título, a mí casi me dio miedo, ¿no? Ciberataques a objetivos civiles en tiempos de guerra. Entonces, bueno, pues analizando un poco simplemente del título, digo, voy a ver de qué voy a hablar. Y cuando hablamos de tiempos de guerra, me entró la primera duda. Realmente, ¿cuándo estamos en tiempos de guerra? Porque ahora mismo, bueno, pues desgraciadamente, que sepamos, no hay una guerra declarada, pero bueno, pues estamos viendo todos los días y lo que pasa en Ucrania con la invasión de Rusia, pero por eso la duda es realmente cuando hablamos de tiempos de guerra. ¿Estamos permanentemente en guerra o como mínimo en conflicto? Es una pregunta que bueno, dejo en el aire, pero que creo que hablar de tiempos de guerra cuando estamos viendo lo que estamos viendo ahora, pues como mínimo plantea serias dudas de qué es el tiempo de guerra. Y lo mismo me ocurrió con objetivos civiles. Bueno, pues realmente, y si volvemos a hablar de Ucrania, la verdad es que la línea que separa los objetivos militares de los objetivos civiles, pues es una línea, como mínimo, una línea delgada y difusa. Cada vez oímos hablar más de la famosa zona gris, de ese conflicto que no es conflicto, de esos objetivos que están pero no son, de las infraestructuras críticas. No voy a entrar en el tema de infraestructuras críticas, pero sí que es verdad que me da a veces por pensar qué pasaría si en España atacaran al 112, ¿no? Por poner un caso. O sea, que realmente a mí me entran dudas sobre cómo definir tiempos de guerra y cómo definir objetivos civiles. Pero lo que no tengo ninguna duda es de la primera palabra, del ciberataque. El ciberataque es algo que, nos guste o no nos guste, ha venido para quedarse, y no solo para quedarse, sino para cada vez incrementar más. No vamos a entrar en estadísticas, pero bueno, el ransomware famoso de secuestro de datos pues se ha incrementado en tiempos de pandemia del orden del 700%. Y eso es algo que no afecta a los tiempos de guerra, pero sí que nos afecta a todos. Y creo que ahí, bueno, pues ese cambio cultural que ya se ha mencionado es donde tenemos que incidir un poco. O sea, tenemos que ser capaces de mentalizarnos todos, y cuando hablo todos, hablo no solo los que estamos aquí arriba, que estamos mentalizados, sino toda la sociedad, de que los ciberataques es algo habitual, cotidiano, y para lo que tenemos que prepararnos. Ciberataques que me da igual que sean dirigidos a los sistemas para que el sistema no funcione, o que sean dirigidos a la información que transmiten esos sistemas, simplemente por tratar de bueno, pues secuestrar esos datos que son más o menos importantes para
para el secuestrador, datos que pueden ser desde datos médicos, en fin, datos bancarios, sin entrar en detalles. Sí que quiero, pues eso, hacer hincapié en que de todo el título de la ponencia, lo que sí tengo claro es que esos ciberataques es lo que ha venido y ha venido para quedarse, y sobre lo que tenemos que incidir en ese cambio cultural del que se ha hablado. Y bueno, pues un poco por finalizar, no alargarme mucho porque hemos visto que vamos con un poco de retraso, sí que quería incidir desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, pues las dos ideas que ha lanzado la Secretaria de Estado de Defensa creo que son importantes y que también es importante difundir, que tenemos la suficiente tecnología nacional, no tenemos que salir fuera para hacer frente a estos ciberataques, y creo que es algo que es importante desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas y también desde el punto de vista de los que están sentados enfrente, ¿no? Las Fuerzas Armadas simplemente somos un actor más en esta guerra de ciberataques, en esta guerra que vivimos en el día a día, y somos un actor más que tenemos que ayudar en esa colaboración. También es algo que ha dicho la Secretaria de Estado de Defensa y que nos gustaría, pues desde nuestro punto de vista, incidir en esa colaboración público-privada. No podemos hacer frente a los ciberataques desde la parte privada, no podemos hacer frente a los ciberataques desde la parte pública. Tenemos que colaborar todos, sí o sí, y cada vez es más importante esta colaboración público-privada para hacer frente a estos ciberataques en unos tiempos que no son de guerra, pero se parecen bastante, y en unos objetivos que cada vez son menos civiles. Y por mi parte lo dejo aquí para dejar abierto por si luego alguien quiere hacer algún comentario más. Muchas gracias, mi comandante. Guillermo, por favor. Pues agradecer igualmente la invitación y un poco como dijo el general, el comandante del Mando Conjunto del Ciberespacio, el título pues es impactante y un poco hace referencia a lo que ocurre en España, y inevitablemente tenemos que referirnos a la situación bélica en Ucrania. En ese sentido, pues como dice el título, ciberataques a objetivos civiles en tiempos de guerra, recordar que esto está prohibido por el derecho internacional humanitario, que regula cómo deben desarrollarse los conflictos. Aunque está ese aforismo: en la guerra todo vale, en la guerra no todo vale. Y el ius un velo, pues el ataque a objetivos civiles está prohibido. Y un poco el devenir de acontecimientos y legislación que hemos ido teniendo desde el surgimiento del ciber y la conciencia entre ellos de la Unión Europea, pues reseñar como hito la Directiva 40/2013 de ataques a sistemas de información, en la cual, entre otras medidas, pues se consiguió armonizar una serie de delitos en toda la Unión Europea. Pues igual que teníamos el delito de daños en el ámbito físico, está traspuesto en nuestro Código Penal en el ámbito ciber. Pues como les había dicho, por recalcar eso, que en los tratados adicionales a la Convención de Naciones Unidas los ciberataques están prohibidos, y un poco un documento referente que no es doctrina oficial, pero que es muy conocido y refrendado por muchos países y expertos, es el Manual de Tallinn de Ciberoperaciones del Mando de Defensa Colaborativo de la OTAN, en el cual hace una traslación de los delitos que ocurren en el ámbito físico a los delitos y efectos que se sufren en el ámbito ciber. Y lo único, así, por resumir una primera intervención y destacar la actuación que ha tenido el Ministerio del Interior ante este tipo de eventos, ha sido la actualización de una instrucción de Secretaría de Estado del año 2006, en la que se crean unos equipos policiales de apoyo, que se ha actualizado esta instrucción, que es actualmente la número 2/2022, en la que esos equipos policiales de apoyo, conjuntamente Policía Nacional y Guardia Civil, disponen de una serie de capacidades que están al servicio de otros Estados o de la Corte Penal Internacional, de asesoramiento de apoyo cuando se han cometido crímenes contra la humanidad, bien en otros países en los que podemos prestar esa asistencia, para demostrar que el Ministerio del Interior es consciente de la gravedad y la situación geopolítica que vivimos actualmente. Pues muchísimas gracias. Da la palabra al CENEPIC. Buenos días a todos y a todas. Sumar mi agradecimiento al Instituto, por esa invitación al Centro Nacional y a este, me atrevería a decir, casi castizo evento, ¿no? Decimos esto.
Y bueno, pues como mis compañeros han comentado, pues lo primero que se te viene a la cabeza cuando te presentan el título de esta mesa, pues es un poco de pavor, ¿no? Ciberataque a objetivos civiles. Pero bueno, yo creo que traigo dos puntos de reflexión. Uno de ellos abundando en lo que mi compañero Guillermo ha comentado, ¿no? De que no todo vale, obviamente. Y es más, incluso el derecho internacional humanitario, la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional constitucional relativo a este tipo de herramientas, ¿no?, que producen ciberataques, menciona la prohibición del uso de estas herramientas cuando produzcan daños incontrolados o produzcan la propagación de otro tipo de daños sobre instalaciones, infraestructuras que no puedan ser o que no hayan sido objeto de esa identificación como objetivos. Por lo tanto, precisamente abundando en el título de la mesa, objetivos civiles, cuando los objetivos civiles en tiempos de guerra, no formal, como decía mi general, pero yo creo que de facto, ¿no?, y yo creo que nos encontramos en una guerra, son fundamentalmente infraestructuras de naturaleza como mínimo estratégicas. Es muy complicado que un ciberataque a estas infraestructuras, otros sistemas, no tengan una repercusión en otros sistemas. Estamos en un mundo interconectado y es extremadamente complejo controlarlo. Por lo tanto, yo creo que esa reflexión de cómo habría que hacer uso de estas herramientas que producen ciberataques no estaría de más, como mínimo, cuando acabe esa contienda en la que nos encontramos, ¿no? Y luego otra cuestión que identifiqué leyendo documentación al respecto fue precisamente que desde enero aproximadamente hasta junio se han documentado más de 250 ciberataques a objetivos civiles por parte de Rusia a Ucrania, pero no es esto lo interesante, sino que detrás de esos ciberataques se ha producido un ataque formal o digamos de guerra convencional en ese ámbito en el que se produjo ese ciberataque previo, ¿no? Por poner algunos ejemplos, fui correlacionando y llegué a 2 meses, ya paré porque no íbamos a tener tanto tiempo, pero el 14 de febrero, por ejemplo, un día además pues bastante especial, ¿no?, en el ámbito, ¿no?, del romanticismo, pues varias infraestructuras críticas así declaradas por Ucrania fueron comprometidas con ciberataques en la ciudad de Odesa. 10 días después, carros de combate entraron en esa ciudad. El 28 de febrero comprometieron los sistemas de un medio de comunicación social mediante ciberataques ubicado en Kiev, y 3 días después destruyeron esas torres de comunicaciones. El día 2 de febrero, un grupo prorruso atacó los sistemas de una empresa energética ucraniana de energía nuclear, y al día siguiente las fuerzas rusas ocuparon la central de Zaporilla. Y así muchas acciones y muchos de estos ciberataques han ido seguido de acciones de guerra convencional. O sea que yo creo que es interesante esta reflexión de que detrás de un ciberataque, un objetivo civil, no propiamente de naturaleza militar, ha habido siempre una réplica por la parte, ¿no?, de lo que podemos considerar una acción de guerra convencional. Nada más. Muchas gracias. Por favor, Javier. Bueno, pues nuestra aportación va a costar un poquito de hablar de que estamos hablando de este tema más genérico de los objetivos civiles en tiempos de guerra y ciberataques en tiempos de guerra, pero yo quiero también aproximar la posibilidad de daños colaterales. Es decir, en ese conflicto, en esta guerra entre Ucrania y Rusia, a principios de febrero, lo que más temíamos los actores encargados de la ciberseguridad en España era que en algún momento estos ataques en el ciberespacio se demandaran un poquito y tuviéramos muchas repercusiones y muchos impactos en nuestras infraestructuras, en nuestros sistemas gubernamentales, etcétera. A mí me gustaría un poco hacer una taxonomía muy rápida de la amenaza, ¿no? Primero, ¿quién es la amenaza? ¿A quién nos enfrentamos con esta amenaza? Pues nos enfrentamos principalmente a actores sponsorizados por Estados, grupos de ciberataques, grupos ofensivos que están en Fuerzas Armadas, que están en los servicios de inteligencia y que tienen un conocimiento muy profundo
de las tecnologías e incluso un conocimiento muy profundo de los sistemas propios a los que pueden ser atacados. Entonces, para nosotros ese quizás sea el vector más importante al cual le tenemos que prestar atención. Luego tenemos los grupos de cibercrimen que se movilizan por empatías y que tienen un conocimiento muy grande, aunque siempre se han movido por objetivos de oportunidad. Y finalmente hemos visto un proceso de reclutamiento de voluntarios ciber, tanto por parte de Ucrania como por parte de Rusia. Y hemos tenido grupos de diferente nombre que se han dedicado a desfigurar páginas web, a publicar datos y a hacer ataques de denegación de servicio a la parte contraria, ¿no? Esa sería la parte del quién. Las partes de las técnicas, pues sí que hemos visto que estos grupos que consideramos un poquito más avanzados, pues han empezado a hacer un uso masivo de herramientas destructivas, tipo wiper, tipo ransomware con modificaciones, sobreescritura de discos, etcétera, etcétera. Cosas que van a llevar a la organización atacada a un periodo de denegación de servicio y de denegación de posibilidades de ejercer sus funciones bastante grande. Luego eso se ha mezclado pues, con los otros ataques de denegación de servicio, etcétera, que los consideramos más volátiles. Y finalmente nos vamos a lo que nos importa, que son las víctimas. En este caso, las víctimas se han concentrado en ambos países y no ha habido víctimas colaterales. Pero teníamos en mente lo que pasó en 2017 con el caso de NotPetya, que es el primer malware destructivo que conocemos un poquito con la voluntad de hacer una denegación de servicio masiva y que tuvo muchísimo daño colateral. En este caso hemos visto que ellos se han circunscrito al escenario de conflicto, con lo cual esta situación ha sido controlada, pero fácilmente se puede descontrolar. Entonces, ante esto, ¿qué acciones se han llevado a cabo desde el Gobierno, desde el Ministerio del Interior, Centro Cristológico Nacional, Ministerio de Defensa, INCIBE y demás actores? Pues se montó un grupo de trabajo en el cual intentamos valorar cómo de resistentes son nuestras infraestructuras y nuestros sistemas ante estos ataques. Nosotros, por parte de la parte de administraciones públicas, se ha publicado un informe de amenazas, que es el 09/22, en el cual el título del informe son medidas urgentes según el nivel de alerta. Estas medidas urgentes son un conjunto de 26. Hay 5 niveles. Nivel 1, en situación de normalidad. Nivel 2, bajo riesgo de ataque. Y ahí vamos subiendo hasta nivel 5, nivel crítico de ataque. Y lo único que intentamos hacer con esto es que por lo menos podamos automatizar la respuesta. ¿Qué pasa? Que básicamente, si analizamos el documento, el nivel 1 y el nivel 2, pues son medidas básicas, un nivel estándar de ciberseguridad que deberíamos cubrir. Cuando luego preguntamos, pues este nivel básico pues se cubre en un 60, en un 70, en un 80%. No podríamos subir a las medidas de nivel 3, nivel 4, nivel 5, porque las medidas base no las vamos a tener. Entonces esto nos sirve para saber cómo de preparados estaríamos ante un escalado de crisis. Entonces es muy importante, nosotros hemos sacado muchas lecciones aprendidas de cómo estas medidas según nivel de alerta y cómo la han implementado los organismos. Y bueno, como conclusiones, si leemos el nivel 1 y el nivel 2, pues es un subconjunto de las medidas del Esquema Nacional de Seguridad. Y claro, ahí vamos a la siguiente. Si no tenemos un cumplimiento más o menos estricto del Esquema Nacional de Seguridad y tenemos servicios de ciberseguridad gestionados por parte del sector privado, por parte de otros organismos del sector público, difícilmente vamos a poder responder a cualquier ciberataque. La segunda lección aprendida es que sí que necesitaríamos un sistema homogéneo de medidas, porque al final nosotros, el Gobierno, reclamaba cómo de protegidos estamos, qué nivel de seguridad estamos cumpliendo. Y ahí tenemos un abanico muy amplio en el cual tenemos muchas aproximaciones. Y finalmente, pues necesitamos evaluar permanentemente esto. Y esto es una cosa difícil porque, bueno, estas situaciones, la verdad es que es la primera vez que nos pasan y en esta situación de crisis es la primera vez en la cual nos hemos enfrentado.
Con lo cual, esta parte por lo menos nos ha servido para tener unas lecciones aprendidas bastante interesantes. Pues muchas gracias a todos. Hago un breve resumen de lo que han dicho los ponentes y ya lanzo las primeras preguntas que libremente cualquiera puede responder. Empezamos con que no tenemos claro lo que son los tiempos de guerra y si estamos en una guerra, aunque sea una ciberguerra, y que afecta a la sociedad civil, en tanto que, como decía el compañero, después de las acciones de ciberguerra o ciberataques de cualquier tipo, intromisión, denegación de servicio, ransomware, vienen ataques militares, y hasta qué punto nosotros estamos en una posibilidad de que la sociedad comprenda la necesidad de esa imbricación. El Ministerio del Interior, por su parte, habla de esa imbricación propia de la defensa que tienen que tener las empresas y las administraciones públicas con las empresas para llegar a la sociedad civil. Y nos han citado pues todos los casos que no se cumplen, ¿no? Lo que ha ocurrido, que se ha utilizado la ciberguerra como un vector, una punta de lanza para atacar posteriormente, en el caso de Rusia y Ucrania, pues ataques militares a infraestructuras ya críticas. La pregunta sería hasta qué punto un ataque, por ejemplo, al Ministerio de Educación y Cultura o a las diferentes páginas web o sistemas operativos de las bases de datos de los menores que tienen los institutos de España, pues son vulnerables a la hora de obtener cierta información. Y llegaríamos a lo que el Centro de Criptología Nacional nos habla de un esquema nacional de seguridad donde, a partir del punto número 1.2 de factor crítico, pues parece como que no hay una conciencia, una penetración suficiente de la sociedad, un conocimiento de la sociedad de aquello que tiene que cumplirse teóricamente, además, según la ley del GDPR famoso y el compliance, desde el año 2018, y que según las últimas estadísticas pues no se cumplen más allá de un 20 o un 30% en las empresas españolas. Entonces, lanzo las dos preguntas. ¿Qué sería el futuro adecuado desde su punto de vista de esa imbricación sociedad civil, militar, administración pública, empresa privada? Y segundo, ¿cómo y por qué creen ustedes que en estos momentos la sociedad española en general, en su conjunto, no digamos que tiene una desconfianza, pero sí una falta de conocimiento de las herramientas y capacidades que tiene la administración pública española, militar y civil, y al mismo tiempo no se apoya en ellas? Cuando, por ejemplo, en Francia, si ocurre, en Dinamarca, en Alemania, en Italia, incluso en Marruecos, que lo tenemos aquí al lado, si hay una imbricación de servicios públicos, sea inteligencia o no, con intereses particulares o privados. Y ahí lo dejo. Quien quiera, por favor. Yo sé que es un poco amplio. Sí, es amplio, pero quizá, bueno, pues una de las iniciativas, y yo creo que cualquiera de nosotros podríamos hablar de que se están poniendo en marcha y que yo creo que está funcionando, pero que quizá sabemos vendernos mal, ¿no? Correcto. Que es ese cambio cultural que necesitamos, es el Foro Nacional de Ciberseguridad, un foro donde se está implicando desde, empezando por la Administración General del Estado, a las empresas, a las universidades y a distintos actores que puedan tener que ver algo con ciberseguridad. Y yo creo que hay que, bueno, pues de hecho ya hay 5 grupos de trabajo. Estamos implicando desde la Administración General del Estado, que es de donde se ha puesto en marcha, estamos implicando a los actores y quizá nos falte implicar al público en general, o sea, hacerle un poco más visible esos trabajos del foro para que llegue bueno, pues al público en general y no solo a la parte de administraciones o empresas. Sin embargo, tenemos una de las iniciativas más importantes que hay en Europa, por parte del Ministerio del Interior, y ahí sí le paso la palabra, que es el Cyberwall, que hace la Policía Nacional en la Escuela de Ávila, que en la última convocatoria ha conseguido ubicar a casi 3.000 personas, tanto en físico como en remoto, en temas de ciberseguridad. Por tanto, sí tenemos la llegada. ¿Cuál es el problema, a ojos del Ministerio del Interior y del CENEPIC, que nos falta para llegar más? Con relación al Cyberwall, pues puede ser un ejemplo de éxito, igual que la Liga Universitaria que organiza la Guardia Civil, y yo creo que, pues como ha dicho el general, vamos por buen camino. La colaboración público-privada es algo que es consciente el Sistema de Seguridad Nacional, de ahí el Foro Nacional de Ciberseguridad, que es un ejemplo de éxito que es exportable a muchos países. Por ejemplo, en el último grupo de trabajo está implicado el grupo de trabajo 5 sobre regulación, lo coordina el Ministerio del Interior, en el que el coordinador es la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, junto con el Real Instituto Elcano.
Con relación a la conciencia del Ministerio del Interior, el Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, que se implementó en el 2021, tiene una duración de vigencia de 4 años. Uno de sus principios estratégicos que recoge igualmente es la colaboración público-privada, como ocurre en el foro. Y un poco ahondando y complementando la respuesta anterior de Javier, pues mencionar que con relación de la situación geopolítica con la guerra entre Ucrania y Rusia, España, pues su sistema de seguridad nacional, se activó el comité de situación, a la Comisión Permanente de Ciberseguridad nos puso a trabajar los actores que estamos aquí presentes, y de forma colaborativa igualmente, pues por parte del Ministerio del Interior lanzó una instrucción como autoridad competente, ya que el Secretario de Estado de Seguridad es autoridad en las políticas tanto de ciberseguridad como protección de las infraestructuras críticas, y se le requirió por segunda vez a los operadores de servicios esenciales a que adoptaran una serie de medidas para incrementar el nivel de ciberseguridad, que afecta tanto a las entidades como a los ciudadanos por los servicios que prestan. Y entonces, ¿por qué cuesta tanto que la sociedad civil se incorpore? CENEPIC. Yo precisamente, contestando a esta segunda pregunta, me voy a permitir rebatir un poco la cuestión, porque en cierto modo el tamizar el conocimiento, ya sea de seguridad, de ciberseguridad, es complejo. La sociedad es un ámbito, la sociedad es todo. Pero lo que sí que hay que hacer, obviamente, es empezar a identificar quiénes son esas primeras instituciones, organismos, entidades que tienen esa necesidad de conocer más inmediata, y a partir de ahí ir distribuyendo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ese conocimiento al resto de la sociedad. Yo creo que se hizo un buen trabajo, precisamente a raíz de la aprobación de la Ley de Infraestructuras Críticas, 8/2011, y a través del desarrollo de esa ley se identificaron los más importantes, ¿no?, los operadores de infraestructuras críticas nacionales. A ellos se les impregnó de toda esta importancia de protegerse, de ciberprotegerse, de protegerse de una manera integral. Y luego, en segunda instancia, con el Real Decreto Ley 12/2018, se abarcó todavía un poquito más, ¿no?, y se incidió un poquito más en el ámbito de la ciberseguridad. Se han creado los foros de difusión, se habla con la empresa privada, con colegios. O sea, yo creo que no es que la sociedad, no haya una parte de la sociedad que no esté informada o que no tenga conocimiento de las herramientas adecuadas, sino que todo va llegando a su momento, ¿no? Entonces, lo que pasa es que es cierto que en muchos momentos vienen acelerados, ¿no?, por la situación en la que nos encontramos, pero yo creo que no se ha hecho de una manera incorrecta, al contrario, yo creo que se ha hecho de una manera correcta, analizando cuáles son esas primeras necesidades de dar a conocer e implementar medidas, y a partir de ahí ir construyendo, ¿no?, pues toda la ciberseguridad nacional, como por ejemplo es precisamente el escenario en el que nos encontramos, ¿no?, que sirve también pues para dar a conocer acciones, herramientas, con los stands, con los ponentes, etcétera. Javier, como parte del Centro Tecnológico Nacional. Bueno, muy breve porque ya creo que no tenemos tiempo. Yo creo que también el caso de cuando estamos en situación de guerra a situación de paz, la cosa varía. Es decir, que no es lo mismo una sociedad en tiempo de guerra con en tiempo de paz, con lo cual quizás la mesa nos lleva un poquito al extremo, ¿no? Yo creo que esto nos ha servido para aprender y después también para sensibilizar, y yo me voy más un poquito a los servicios esenciales, a las estructuras de las administraciones públicas. Yo pongo un dato, en 2021 tuvimos unos 140 incidentes relacionados con ransomware en nuestros organismos públicos. Este año llevamos del orden de menos de 50, es una reducción básicamente de un 60%. ¿Eso qué quiere decir? Que también los niveles de ciberseguridad de nuestras administraciones públicas pues están mejorando significativamente. Yo creo que esto también está permeando en las otras partes. La directiva NIS y la nueva NIS 2.0 habla mucho y obliga mucho a infraestructuras críticas y servicios esenciales a hacer unas mejoras de ciberseguridad importantes. Es decir, que yo creo que tanto España y por supuesto Europa, que en ese sentido vamos alineados y vamos al paso, están haciendo que nuestros niveles de ciberseguridad mejoren. Entonces me gusta más ver el vaso medio lleno que medio vacío. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí la mesa. No sé si alguno de los ponentes quedamos como conclusión de que estamos en el camino, tenemos las herramientas, tenemos las capacidades y ahora solo falta, pues, como lluvia fina, penetrar en la sociedad y lograr los objetivos. Otras cosas son la consecución de recursos para poder llegar a esos objetivos. Eso ya es otro tema, ¿no?
Pues nada más.